Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es José Antonio Quispe, soy médico especialista en clínica médica y ahora estoy haciendo el posgrado de diabetes, metabolismo y nutrición. Primeramente, estos videos van dirigidos hacia la población en general, hacia el público en general. Por eso se utiliza palabras sencillas, mensajes claros, nada de no palabras rebuscadas ni tampoco información muy compleja, ¿sí? Es una información básica, pero de gran ayuda. Primeramente definamos qué es la salud. La salud es el bienestar físico y mental, ¿sí? La salud es el bienestar físico y mental. Si muchas veces no tenemos una salud mental, difícilmente tendremos una salud física, ¿sí? Y si no tenemos una salud física, también va a ser difícil que tengamos una salud mental. Entonces, tienen que ir de la mano, van juntas estas dos cuestiones. Ahora, ¿qué es lo que me motiva para hacer esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que me motiva para mandarte este mensaje, para mandar a todos ustedes este mensaje? Lo que me motiva es lo siguiente. Yo llevo muchos años en la medicina. Llevo muchos años en la medicina y nunca me interesó la parte de la nutrición. Para ser sincero, me interesó muy poco la parte de la nutrición, de la alimentación. Más uno está enfocado en las enfermedades más importantes, está enfocado en otro tipo de cuestiones dentro del campo de la medicina que es muy amplio. Y no me llamó mucho la atención, sino hasta hace unos 7 meses, 8 meses que estuve rotando en el servicio de diabetología, donde solamente atendíamos pacientes con diabetes, ¿sí? Pacientes obesos, pacientes diabéticos. Todos los pacientes durante el día eran pacientes con diabetes, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, adultos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo iba bien hasta ahí, hasta que un día un muchacho muy parecido a mí en lo físico y tal vez en la edad también, por así decirlo, un poquito más gordito que yo. Entonces yo le veo en el pasillo y el muchacho era diabético. Yo no lo pude creer porque era muy parecido a mí, o sea, era un poquito más gordito, eso sí, pero ya tenía diabetes. Entonces eso para mí fue un shock, fue algo, por así decirlo, cuando tú ya ves a alguien cercano a ti que tiene algo, una enfermedad, o por así decirlo, tal vez no le prestabas mucha importancia al coronavirus, hasta que alguien cerca, un vecino, un familiar, un amigo se contagió de coronavirus, recién estamos prestando importancia. Lo mismo pasó conmigo, o sea, no le prestaba mucha importancia, pero cuando ya vi a ese muchacho que era muy parecido a mí, ya tenía diabetes. Bueno, después de una semana se repitió casi la misma historia, pero con otro muchacho, muy parecido a mí, un poquito más gordito, ya tenía diabetes. Uy, en mi mente ya fue en mi mente ya estuve en ese pensamiento de que si yo no hacía algo, muy pronto yo sería el siguiente en la lista. Muy pronto yo también tendría diabetes. ¿Y qué significa tener diabetes? Bueno, en una instancia, por así decirlo, tal vez diabetes significa consumir medicación todos los días, tener una dieta restringida, bajar de peso, hacer ejercicios y consumir medicación, consumir medicación, consumir medicación. Si no me va bien con la medicación, no soy cumplidor con la medicación, no tengo adherencia a la medicación, después viene la insulina, etcétera. No es malo todo eso, ¿sí? O sea, no es malo, la insulina no es malo, pero ¿por qué no podemos evitarlo muchos años antes? ¿Por qué no podemos evitarlo muchos años antes y no llegar a esa instancia de tener que utilizar estos medicamentos? Que ya de por sí, obviamente, depende de donde uno se encuentra, hay que comprarlos, no son baratos, ¿sí? Y si uno ya tiene diabetes, por así decirlo, o diabetes, hipertensión, presión alta, por así decirlo, hay que ser responsable con eso y consumir la medicación, hacerse los estudios correspondientes, pero ser cumplidor con nuestra enfermedad, ¿sí? Entonces,
más o menos a eso lleva la obesidad. Yo, yo pesaba, yo pesaba en ese momento 80 kilos, ¿sí? Yo mido 1.65 metros y pesaba 80 kilos. El peso ideal para mi estatura, para mi contextura, es más o menos 65 kilos. Si uno mide 1.70, 1.70, más o menos su peso ideal es 70 kilos. Un poquito más, un poquito menos, pero estamos ahí. Si uno mide 1.50, su peso ideal son 50 kilos. Un poquito más, un poquito menos, pero un par de kilos más, un par de kilos menos. Si uno mide 1.80, su peso ideal es 80 kilos. Entonces, yo medía 1.65, yo mido 1.65 y pesaba 80 kilos. Entonces, tenía más o menos 15 kilos por demás, ¿sí? Y yo me miraba la panza y decía, ¿dónde están esos 15 kilos? Y en mi panza deben entrar 5 kilos de grasita. ¿Y los demás dónde se encuentran? Pero tenía 15 kilos por demás, 15 kilos de sobrepeso, de grasa en mi cuerpo. ¿Y cuándo comenzó esta historia? Porque en algún momento nosotros hemos tenido un peso ideal, hemos tenido un peso normal, por así decirlo. ¿Cuándo comienza esta historia? Por lo menos conmigo comenzó cuando yo en el colegio un peso ideal, normal. ¿Por qué? Porque todos los días me dedicaba a jugar en la casa, en mi zona, me dedicaba a jugar fútbol, a hacer ejercicios, practicar un deporte, otro deporte. Y una vida normal, por así decirlo. Pero ya cuando entré al ritmo de la universidad, se viene el estrés se viene el estrés de tener que estudiar, de tener que dar un examen, tener que presentar un trabajo, etcétera, etcétera. O sea, ahí comienza la mala alimentación. ¿Por qué? Porque primeramente, en mi caso, como todo el día estaba en la universidad, tenía que alimentarme en la mañana bastante. ¿Por qué? Porque si no me alimentaba bastante, a las 10 de la mañana mis energías estaban hacia abajo. Entonces estaba desgastado, cansadísimo y no podía pensar, ni podía entender. Entonces en la mañana, temprano antes de ir a mi universidad, comía y comía y comía y comía y comía. No me importaba qué es lo que comía. Lo importante era comer y tener energías para que todo el día que esté fuera de mi casa tenga las energías para poder rendir. Entonces, yo analizando retrospectivamente, para mí, en mi caso, ese fue el inicio de los malos hábitos de alimenticios, del sedentarismo, porque medicina te requiere todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, fin de semana, fin de semana, fin de semana. Ya no salía a las canchas, no salía a trotar, no salía a manejar bicicleta, nada. Y no por un mes, sino que durante un mes, 2 meses, un año, 2 años, 3 años, 4 años, llega aquí que muchos años que uno se dedica a esto y el sedentarismo es bastante, es muy, es bastante, es un sedentarismo donde a veces me pienso y me sorprendo de que ya no salgo a la cancha, ya no salgo a hacer ejercicios. ¿Y qué ha pasado? Si yo antes para mí esto era normal. Entonces ahí comenzó la historia. Ahí comenzó la historia de los malos hábitos alimenticios y del sedentarismo, ¿sí? Ahora, bueno, esta es la historia común de que si tú te fijas en algún momento has comenzado unos malos hábitos de vida porque en algún momento tenías un peso ideal. Ahora, ¿qué pasa si no hacemos nada al respecto? Si yo este año, si yo el año pasado pesaba 80 kilos, si yo no hacía nada, el 2021 81, el 2022 82, y 83, 84, 85, y en un par de años, ¡pum!, hipertenso, diabético, y la diabetes y la hipertensión, la obesidad es la raíz, la obesidad es la raíz de muchas enfermedades, de muchas enfermedades.
Lo último, cerrando para cerrar este pequeño video corto, les digo que no nos acostumbremos a que el tener panza, el tener pancita, el tener ser rellenito sea normal. Se ha visto, ya se ve en la calle, en nuestras familias, en cualquier lugar, que esto es normal y no debería ser normal. El tener panza, el estar rellenito, no es normal, no es normal, no debería ser normal y no debería considerarse como algo habitual. Tenemos que hacer algo, porque si no hacemos algo, de los 80 kilos subimos a 81, a 82, a 83 y no hay. ¿Y cuándo va a ser el punto de retorno? ¿Cuándo? ¿Cuando estemos enfermos? No. ¿Cuando nos duela? No. ¿Cuando tengamos a alguien más cercano que le pase algo grave? No. Entonces tenemos que tomar conciencia y tenemos que comenzar a hacer algo al respecto.